Nosotros hoy vamos a hablar de un tema que podría ser como más interesante, dependerá de cómo lo planteemos para que a ustedes les parezca así que va a ser un desafío y vamos a tratar de vincularlo con lo que veníamos viendo. Nosotros en este análisis hoy ya terminamos con esta idea de las teorías o del desarrollo histórico, digamos, para empezar a hablar de algunos temas más interesantes, pero esta última parte de lo que podríamos llamar la escuela estructuralista, y el desarrollo, digamos, de las ideas que sustenta, nosotros vamos a hacer hincapié en algo que se llama la visión en la escuela de las relaciones de poder a partir de un autor francés que se llama Michel Crozier, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a tratar de explicar es cómo Crozier entiende el comportamiento de las personas hacia dentro de la organización, ¿sí? Entonces, nosotros hasta acá teníamos más o menos lo siguiente. Para el enfoque clásico, las personas iban a la organización y no importaba cómo, con qué ganas, con qué motivación, con qué cansancio, porque lo que importaba era la disponibilidad de fuerza física que tenían las personas para trabajar a cambio de una remuneración. ¿Sí? Con eso la organización se quedaba contenta, digamos. Viene Elton Mayo y dice, no, en realidad la persona es pura emotividad, ¿no? Cómo se siente, cómo ve sus vínculos con el contexto, es en realidad lo que lo va a hacer ir a la organización. De ahí la idea de hombre económico para la escuela clásica, de hombre social para la escuela de las relaciones humanas, ¿sí? Como cara y contra cara. La escuela estructuralista y a partir de ahí el estudio de las relaciones de poder, lo que va a decir, para decirlo muy, muy rápido, bueno, un poco de cada una, pero tampoco tanto de cada una. Y a partir de ahí es donde viene entonces la idea de la escuela de analizar el esquema de las relaciones de poder, como procurar, como mecanismo, como forma de procurar explicar la conducta de las personas en la organización. ¿Sí? Entonces, yo les preparé, espero que puedan verlo, denme un segundo, vamos a compartir la pantalla, y de paso lo voy a usar para yo guiarme. No, denme un segundo que tengo que cerrar un par de archivos, y después, ahí está. Y ahora sí voy a poder compartir. ¿Dónde lo tengo? ¿Lo cerré? No. ¿Por qué no me deja ver el PowerPoint? Denme un segundo, no se vayan. Ah, estamos en un problema. No puedo ver el PowerPoint. No puedo ver cómo compartirles el PowerPoint, pero sin embargo lo tengo. No, ahí estoy compartiendo la reunión de Zoom. Ahí aparece, ahí aparece. No, parece. Ahí está el PowerPoint, profe, ¿eh? Está el Power, ¿eh? Aparece el PowerPoint. ¿Ustedes lo ven ahí? Ah, está bien, ok. Michael Ok. Crozier, las horas, sí. Bien. Bueno. Ok, ahora sí, muy bien. Ahora estamos. Bien. ¿Vieron que a veces, bien, yo les dije que el frío nos aletargaba? Ok, vamos a hablar de Michel Crozier, que es un autor francés, un sociólogo francés contemporáneo. El libro que vamos a usar, o la explicación que vamos a tratar de usar, mezcla dos libros, uno que se llama El fenómeno burocrático, y el otro de los libros se llama, creo que lo escribí, El actor y el sistema. El fenómeno burocrático y El actor y el sistema. Son como las dos obras de Crozier centrales, son textos de la década del 60. Para aquellos alumnos o alumnas que militan en alguna agrupación estudiantil, hay otro libro de Crozier que se llama La sociedad bloqueada.
la sociedad bloqueada, que es un análisis, según Crozier, de cómo el mayo francés, el espíritu revolucionario del mayo francés, fue bloqueado por ciertas pautas culturales de conformismo, historicistas de la sociedad francesa. Es un libro interesante, no para nosotros, pero es un libro interesante para quienes participen, digamos, de algún movimiento estudiantil o militen en alguna agrupación política vinculada con la universidad. Crozier es uno de los primeros autores que va a empezar a vincular el desarrollo organizacional, es decir, cómo se conforman las organizaciones y cómo las personas nos comportamos dentro de las organizaciones, con el marco cultural, social del cual venimos. Algo que a partir de la década del 70, de la década del 80, se empezó a delinear como una forma del análisis institucional el fenómeno culturicista, digamos, ¿no? Es decir, cómo ciertas pautas que tenemos introducidas culturalmente, el respeto por las formas, el respeto por las personas mayores, cierta preeminencia de la norma por sobre la utilidad, bueno, cómo ciertos fenómenos culturales globales pueden explicar qué pasa hacia adentro de las organizaciones. No es un tema nuestro, pero vaya como aclaración por si alguno se va a dedicar a ese tema, digamos, va a ser un dirigente del futuro, tal vez sea un libro ese, La sociedad bloqueada, que pueda ser interesante. Crozier nos va a hablar de dos o tres aspectos centrales en los que a nosotros nos interesa, que son las relaciones de poder hacia dentro de la organización, y lo que vamos a tratar de explicar es que ustedes puedan entender que para Crozier el poder no es necesariamente una fuerza, sino que es un elemento de negociación. ¿Qué les parece a ustedes intuitivamente decir que el poder no necesariamente es una fuerza, sino que es una negociación? ¿Qué les parece que está detrás de eso? Creo que habla de los consensos, de cómo se genera consenso para mantener determinada cuestión dentro de la hegemonía. Bueno, ya que está hablando de poder, no sé, me remite a consenso la negociación. Bien. Cuando hay una decisión política, o sea, cuando, por ejemplo, una lista, sea de, no sé, de un centro de estudiantes de una facultad o mismo de un gobierno, se genera una lista política en la cual se negocia entre la gente dentro de esa, no sé, agrupación, si vamos a un caso de una facultad, en donde se decide quién va a ocupar tal cargo, quién va a ser, no sé, presidente, consejero directivo, no sé, secretario en tal cosa, secretario político, etcétera, y se decide de manera política quién va a ocupar cada cargo y quién va, dentro de todos, tener más poder que el otro, tipo, no se elige de forma, como decía compañera, como consensuado, tipo, se negocia y se llega a un acuerdo, sin necesidad de tener que haber una lucha de poderes, por así decirlo, se me ocurre. Ok. Bueno, y lo que dice ahí el compañero es esto, ¿no? Porque si de repente toda la cuestión orgánica, verticalista, que termina tomando, ponerle algunas decisiones en determinadas organizaciones que tienen esa característica exaltada, no se genera una negociación con las bases o con el resto de las personas que componen ese grupo, se termina rompiendo dicha organización. Es decir, hay un límite en ese sentido, tiene que haber sí o sí negociación. Yo siento que va más por el lado de como que las figuras de poder dentro de la organización sirven como un medio de negociación o de, bueno, como decía la compañera, ¿no? de consenso o de figura a la que nosotros podemos recurrir para negociar o debatir ciertos
no sé, medios de acción, ciertos, no sé, tipos de cómo desarrollar el trabajo, o ese tipo de cosas, ¿no? Como que en este caso las figuras de poder son esas figuras que a nosotros nos dan los lugares de negociación o de consenso para poder llevar a cabo el trabajo dentro de la organización de una forma más amena, digamos, o más justa. Ahí Ayelen dice, me suena a un poder como recurso finito, como si hubiera que disputar un total. Bien. A ver, una primer intento de globalización de las respuestas. Me da la sensación que asocian poder con ciertas cuestiones puntuales, y en realidad lo que vamos a tratar de ver y de explicar es que el poder atraviesa toda la organización. El poder, digamos, Crosier nos va a enseñar que el poder atraviesa toda la organización, y que todos tenemos, introduzco alguna palabra ya, todos tenemos algunos márgenes para actuar, aunque no necesariamente tengamos poder en el sentido burocrático de la palabra poder, en el sentido formal de la palabra poder. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿por qué? Acá está. Lo que vamos ahí estaban los libros. Bueno, los dos textos, digamos, que sirven como para tratar de explicar un poco esto del fenómeno burocrático, de las relaciones de poder, son el libro El fenómeno burocrático y El actor y el sistema. Acá va a darle una aclaración. ¿Por qué Crosier llama al actor? Cuando se refiere a actor, se refiere a las personas dentro de la organización. ¿Sí? ¿Y por qué él lo entiende como actor? En realidad, porque lo que va a decir es que las personas dentro de la organización desempeñamos un rol, llevamos adelante una actuación. No lo entiendan como una actuación artística, digamos. Llevamos adelante un desempeño, un rol. ¿Sí? Después vamos a ver más o menos cómo se define. Pero en principio, a ver si se entiende. No. Pues sí, lo que dice es, todas las organizaciones son burocráticas. ¿Qué va a entender por organización burocrática? Bueno, va a coincidir un poco con un autor que seguramente ustedes han visto, que es Weber, Max Weber, en el sentido que las organizaciones burocráticas son organizaciones impersonales. Es decir, yo no cumplo una orden porque la orden me la da Alejandro, que es un tipo piola. Yo cumplo una orden porque esa orden me la da quien es mi jefe, ¿sí? Quien es el jefe del área, quien es el gerente, quien es el dueño de la organización. A eso nos referimos con impersonalidad como característica de la burocracia. Yo obedezco porque mi función, mi rol dentro de la organización es obedecer funcionalmente a esa persona. Es decir, si mi jefe se llama Alejandro y tengo re buena onda porque voy a jugar a la pelota con Alejandro, o mi jefe se llama Mariano y no nos podemos ni ver, yo la tarea la tengo que cumplir porque yo no obedezco a Alejandro o a Mariano, obedezco una jerarquía, un puesto funcional, que tiene capacidad de ordenarme un trabajo. ¿Se entiende a qué apuntamos con impersonalidad dentro de la burocracia? Es decir, en la burocracia, el funcionario, el burócrata, cumple una instrucción que viene de una jerarquía que tiene legitimación, la orden, la instrucción me la da mi superior, y ese superior normalmente tiene a su vez una legitimación porque es el dependiente de otro, es decir, hay una escala. ¿Sí? Impersonal es que yo obedezco una instrucción independientemente del sujeto que me dé la instrucción, porque lo que
me importa en la burocracia es que esa instrucción viene desde un puesto definido, funcional, jerárquicamente, como superior a mí. Entonces, Crozier va a coincidir con esa idea, ¿sí? Con la impersonalidad en el conjunto de las relaciones burocráticas. Esa impersonalidad, ustedes ya saben, tiene una desventaja. El trabajador, la trabajadora, el actor, en términos de Crozier, limita un poco su voluntad, cumple la orden. Es más, normalmente la va a cumplir, aunque piense o sepa que hay una mejor manera de hacerlo. Porque en la burocracia lo que vale, lo que se valora, lo que protege al actor es cumplir la orden tal como fue dada. Si no da el resultado esperado, no es problema mío, yo cumplí la orden tal cual fue dada. ¿Sí? Eso es una característica de la burocracia. Bien, Crozier va a coincidir con esa idea que viene de Weber, pero le va a establecer algunas, la va a enriquecer, sustancialmente la va a enriquecer. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Crozier? Bien, es cierto que la impersonalidad de las reglas, de los mandatos dentro de la organización, pueden influir en el comportamiento. Ya no va a decir, como diría Weber, pueden determinar el comportamiento. Va a decir, pueden influir. ¿Y por qué esta diferencia entre uno y otro, entre estas dos palabritas? Determinar e influir. Porque en la determinación hay muy pocas posibilidades de que el actor cambie. En cambio, cuando influye, puede haber un condicionamiento. Pero ese condicionamiento, va a decir Crozier, es relativo y no limita completamente al actor y su rol. Estoy con la pantalla completa. Si alguien tiene vi que había un mensaje. Si alguien quiere preguntar algo, interrumpa porque no los puedo ver a todos. Entonces, ¿se entiende esta idea? Sí, quiero ser claro porque es un poco como o intento ser claro, porque es un poco como el punto de partida. Pero sí va a decir, las normas pueden influir en el comportamiento del actor dentro de la organización, pero de ninguna manera, como cree la burocracia, la norma define el comportamiento de las personas en la organización. ¿Se entiende esa idea? Lo doy con un ejemplo. Supongamos que la instrucción que me da mi jefe es hacer, vamos a usar un trabajo nuestro, hacer 10 gacetillas, o 10, como se decía antes cuando empezamos a trabajar nosotros, 10 partes de prensa, 10 gacetillas, en relación a un evento que va a ocurrir en la organización o algo, digamos, ¿no? Esa instrucción, ese mandato, el actor lo tiene que cumplir. Para la burocracia, cumple esa instrucción, ese mandato, y no, digamos, no tiene margen para cambiar o modificar esa relación, esa instrucción. Ahora, para Crozier eso no es cierto. Para Crozier eso no es cierto. La persona que tiene que hacer la tarea tiene espacios, márgenes, posibilidades de hacer primero una, hacer primero la otra, llevar una y corregirla, ver una con algún compañero para que le dé una mano y lo ayude. Entonces, la idea de Crozier en ese sentido es que esa idea de la burocracia, que la posibilidad de innovar, ¿sí? De que el actor haga algo distinto, que en la burocracia estaba solo vinculada con el ápice estratégico en términos de Milberg, hoy le diríamos con el CEO, es decir, con la parte con más poder formal dentro de la organización. Esa idea es una idea que para Crozier empobrece las organizaciones. Pensar que solo
el ápice estratégico tiene posibilidades de innovar en su rol, es para Crozier uno de los elementos más empobrecedores si analizamos una organización desde esa perspectiva. Lo que está queriendo decir es, todos tenemos posibilidades de innovar desde nuestro rol, por más significativo o poco significativo que ese rol parezca ser en la organización. ¿Cuál es el problema entonces de las burocracias? Y esta es una pregunta para ustedes. ¿Cuál les parece entonces que es el problema de las burocracias? Si es que lo tiene. Creo que la jerarquía que plantea la burocracia no siempre expresa, voy a intentar usar palabras que vimos, el poder real de los miembros de la organización. Alguien que quizás en el orden jerárquico aparezca alto, no tiene en realidad tanto poder, y alguien que quizás no tendría que tenerlo en este orden, sí lo expresa. Sí, yo a eso le agregaría a alguien que está más arriba jerárquicamente, no necesariamente tiene poder informal, es decir, porque poder formal lo va a tener. El poder formal lo va a tener. Ahora hay que ver si ese poder formal puede, por ejemplo, motivar, puede llevar a que ese jefe alto pueda ser, por ejemplo, un líder. Poder formal lo va a tener. Si en la burocracia estoy arriba de alguien, yo a ese alguien lo mando. Ahora, distinto es que esa obediencia tenga legitimidad, por ejemplo, de reconocimiento como líder, de reconocimiento como un jefe que en las difíciles te protege. Es decir, vieron que yo trabajaba en un lugar en el cual teníamos un jefe que quienes lo criticaban decían que era paternalista. Pero otros decían, no, mirá, no es paternalista, en las difíciles te banca. Después, puertas adentro, te dice, hiciste mal esto, no podés equivocarte en esto, pero puertas afuera, el error fue de él. ¿Sí? Entonces, en ese caso, para ese grupo que lo reconoce, que valora ese carácter, ese es un jefe, digamos, además de formal, un jefe con impronta de jefe, vamos a llamarlo así. Otros dirán, no, ¿te equivocaste? No, mirá, se equivocó un empleado mío, hay que despedirlo. Eso puede pasar. Yo creo que con lo que decía, con lo que decían recién, donde yo veo que se equivoca la burocracia, obviamente el dueño de la empresa no, porque va a seguir siendo el dueño de la empresa siempre, mientras pueda mantener su empresa, sino con el proceso de selección, ¿no? Con esto, ¿cuál es el criterio de selección de las personas que terminan siendo jefe de departamento, jefe de división, etc., ¿no? Las personas que terminan coordinando un grupo de gente. Creo que en línea con lo que se venía diciendo, eso, ¿no? Si es representativo, si tiene legitimidad, si está preparado para el puesto, preparada para el puesto, no solo en el sentido académico, sino en el sentido humano, que es bastante esto que decían, ¿no? De la legitimidad y el liderazgo. Si puede representar un rol, ¿no? Porque hay diferentes tipos de líderes. El profe recién mencionaba, ¿no? Esta cuestión paternalista con la que las personas que tenía a cargo se sentían representados de alguna manera. Sí, tratando de responderte a lo que decías, para la burocracia no le va a importar si esa persona se puede convertir en un líder, se puede convertir en alguien carismático, porque como la burocracia define las normas o el comportamiento por la impersonalidad, no me importa si es copado o no es copado. Es decir, no me importa si tiene competencias, diríamos hoy en términos de recursos humanos, no me importa si tiene competencias para motivar. Si la motivación es el cumplimiento de la norma. Cumplida, que es la norma,
tarea realizada. Es decir, esa visión que vos tenés es digamos, va a ser uno de los problemas de la burocracia, digamos, ¿no? Por eso ahí, ¿cuál es el problema en singular? Está entre comillas, porque evidentemente el funcionamiento burocrático, y hay autores que lo dicen, no sé si nosotros vamos a tener tiempo a ver un autor que se llama Merton, que habla de las disfunciones de la burocracia. La burocracia ha tenido muchos problemas, por eso yo ahí lo sinteticé, tal vez erróneamente, en cuál es el problema de las burocracias en términos generales. Pero con respecto a eso, la burocracia no busca jefes líderes, busca jefes. Bien, me estoy yendo para atrás, sepan disculpar. Estábamos ahí. ¿En cuál es el problema de las burocracias? Una consulta. Una organización burocrática frente a una crisis externa, ¿tiene más velocidad de respuesta o menos velocidad de respuesta que una organización, digamos, flexible? Y más rápido calculo que es porque la decisión la toma solo una persona. No tienen que estar consultando y viendo qué piensa el resto, sino que lo toman los jefes. Bien. Por ahí, un problema que me parece que tiene también, capaz que le estoy errando, ¿no? Que carece de esta interdependencia entre compañeros, digamos, por así decirlo. Digamos, los de abajo tal vez no tienen tanta importancia y solo es los de arriba, entonces falta esa relación. Ok, bien. Guillermina dice, la organización burocrática cambia más rápido, porque la decisión la toma uno solo, el de arriba. ¿Al resto qué le parece? Yo creo que es más lento porque justamente la palabra lo dice, o sea, una organización pura y exclusivamente burocrática tiene un montón de pasos, de cuestiones estrictas y formales que hay que cumplir, por ejemplo, para hacer llegar, no sé, una queja a un jefe. Capaz que no es tan fácil como ir y dirigirse directamente a esa persona, sino que hay que cumplir ciertos pasos, no sé, por ejemplo, pienso yo, una carta o un documento, o a través, no sé, de una secretaria pedir una reunión para poder concretar una charla con esa persona. Creo yo que la cuestión burocrática es mucho más lenta porque requiere mucho más del lenguaje formal que una organización en la cual todo es más relajado, digamos. No, claro, yo entendí mal la consigna. Yo me refería hacia lo interno, no por ahí a un problema externo. Por eso, nada, lo tomé así. Okay. Pero coincido con la compañera. Ok, pero no está mal lo que decía Guillermina. No está mal. Porque ahí la variable de análisis para responder sería qué entendemos por cambio, que en realidad es lo que iba a venir ahora, que es la nueva idea. Si nosotros entendemos que el cambio es una decisión, obviamente que en la organización burocrática es más fácil el cambio. El tema es que, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante teóricamente, el cambio es en realidad la modificación de conductas. No hay cambio si no se modifican conductas. Entonces ahí la organización burocrática es mucho más compleja de cambiar, porque la conducta nos da seguridad. El cambio en la organización burocrática es un elemento de temor. A ver, para decirlo más o menos rápido, ¿por qué yo tengo que cambiar si esto que lo vengo haciendo bien desde hace 20 años? Es decir, y les doy un ejemplo, con todo esto de la virtualidad, forzó una situación, por ejemplo, en tribunales, que es maravillosa. Antes, si no ibas con el papelito firmado, con los márgenes, qué sé yo, no te lo recibían.
Ahora mandás todo por correo sin la firma del cliente y te creen. Porque como no te quieren abrir la ventanilla para llevar el papelito, no, mándelo por correo, doctor. Y mandás por correo escaneado. O sea, le mandás la foto y ya está. Antes poco más tenías que ir a poner el dedo, digamos. Entonces, eso, que fue muy difícil de cambiar, ahora fue obligatorio. ¿Y por qué fue el cambio? Porque el cambio en cierta medida los protege. Bueno, no, en la medida que tenemos menos contacto con la gente de afuera, estamos un poco más protegidos. Entonces, en la organización burocrática, el cambio real es mucho más lento y mucho más difícil, no porque sea lento o difícil tomar la decisión, sino porque es lento o difícil explicarle a la gente que eso que venía haciendo ya no sirve. ¿Pero por qué no sirve? Si siempre lo hice así. ¿No? En términos de un burócrata judicial. No, ¿por qué no sirve así? Si yo siempre lo hice así y la gente se divorciaba, la gente adoptaba, la gente hacía la sucesión. Bueno, ahora hay que hacerlo distinto. Es decir, en las organizaciones burocráticas el cambio es más lento porque sabemos que el cambio tiene que ver con la modificación de conductas y no con la toma de decisiones. Por eso muchos políticos fracasan, porque creen que desde el ministerio pueden cambiar un montón de cosas. Y no se cambia desde el ministerio, se cambia en la calle, se cambia en el hacer. No, estaba pensando en esa idea de un liderazgo por fuera de lo que son las normas burocráticas. Es decir, tenés un jefe que da una orden, pero que no necesariamente es líder. El reconocimiento del liderazgo no por su jerarquía, sino por la capacidad de poder acordar con un grupo de trabajo la manera de hacer la tarea. ¿Qué es lo que me está pasando ahora? Es lo más común. Es una discusión que estoy teniendo ahora con el ápice. Yo estoy en una segunda línea, digamos, una línea media, y yo tengo una mirada respecto a cómo tratar de llevarme con la gente y que la gente entienda por qué estamos trabajando, para qué estamos trabajando y cuál es la idea del trabajo y de la convivencia, bueno, de todo esto que veníamos hablando. Y me doy cuenta que no tiene mucho que ver con ciertas directivas que recibo. Entonces quedo como demasiado expuesto a veces. Me tengo que cuidar las espaldas, porque... pero tampoco yo encuentro otra manera de poder charlar con la gente que trabaja conmigo y decirle, bueno, vamos a llevar esta tarea adelante porque es importante, bueno, por un montón de cuestiones, ¿no? Y es lo que me está pasando ahora, por eso me quedé pensando en ese momento. Tengo que encontrar una fórmula. No, bueno, la fórmula se va haciendo. Todo es una práctica, digamos, no está escrito eso. No, claro. Se hace camino al andar. Se hace camino al andar, exactamente. Pero mira, justo cuando vos diste ese ejemplo, yo ahí me quedé como, digo, uy, mira vos, bien, bueno. Bueno, es normal, vamos. sí. Ok. ¿Qué le pasa? Vamos. Estamos llegando. Sí, avísenme si hay gente para ingresar, porque al compartir, no lo puedo ver igual. Ok, al compartir pantalla me quedo sin ver eso, pero no, me lo muestro igual. Bueno, sigamos. ¿Alguna duda o consulta de este último que veníamos diciendo? Profe, para que quede más claro, porque no me termino de quedar claro, ¿el problema entonces de las burocracias es el cambio?
Si o el uno- inconveniente, o la, sí, lo difícil que es aplicar un cambio. si uno tuviese que sintetizar en una palabra las disfunciones que la burocracia crea y no puede resolver, tendría que sintetizarlas en la imposibilidad o extrema dificultad para generar cambios. Sí. ¿Por qué? Precisamente porque el rol, la función, la tenemos interiorizada como un mandato. Entonces, como la tenemos interiorizada con un mandato, y lo sé hacer, y ese mandato me da seguridad, cambiar me crea una enorme cantidad de conflictos. Una enorme cantidad de conflictos. Que la burocracia no puede resolver porque son conflictos informales, conflictos de los que ve la Escuela de las Relaciones Humanas, que no los puede ver la burocracia. Adelantándonos a lo que va a decir Crozier, no los puede resolver porque tienen una racionalidad distinta. Pero sí, ese sería el tema. La imposibilidad de cambiar como condicionante extremo de los sistemas burocráticos. María de los Ángeles se me había quedado internet. Bueno, ok, ya estamos. Bien, entonces, nosotros habíamos dicho que las personas, en términos de Crozier, los actores, desempeñan un rol en la organización. ¿Cuál sería la aproximación más real, o la primera aproximación, ahí está, perdón, la primera aproximación que podemos hacer al rol que desempeñan las personas en la organización? Dicho de otra manera, ese rol primario, ese rol principal, ¿por qué va a estar definido? Es decir, ¿por qué una persona tiene este rol, actúa de esta manera, y otra persona actúa de otra manera? ¿Qué es lo primero que define el rol? ¿Qué es lo que primero se ve, lo que es más visible del comportamiento de una persona en la organización? Puede ser su trabajo, que es diferente al del resto, o su posición en la organización también. Ok, Alejandra dice su trabajo. ¿Alguien más dice algo? Sus capacidades, dice Ludmila. Bueno, lo que Alejandra contestó es correcto, es exacto. Crozier lo va a llamar su función, pero es su trabajo. Lo primero que nos define al actor en la organización es el trabajo que hace. Da clases, pasa las notas, limpia, analiza el plan de estudios, liquida sueldos. Lo primero es el rol. Perdón, lo primero del rol es la función. Ahí está. Lo primero que vemos del rol es la función. Ahora, para el burócrata, o para el análisis de una organización burocráticamente, la función define 100% el rol. Dicho de otra manera, para la burocracia, el actor no tiene otro comportamiento que no sea el rol, que no sea la función. Bueno, Crozier esto dice, es lo más empobrecedor que hay para analizar la organización. La función, el puesto de trabajo, Alejandra lo resumió en trabajo, fácil, está bien. La función, el puesto de trabajo, actúa como garantía, digamos, a ver, yo liquido sueldo. Bueno, liquido el sueldo, ya está, cumplí mi trabajo, ¿no? Es decir, si después el empleador no deposita, no es un tema mío, ya, yo liquidé el sueldo, ¿no? Es decir, cada uno, nuestra función, cumple lo suyo. ¿Eso qué le da a la persona?
Maniobrabilidad en el sentido de decir, bueno, no, mirá, yo lo mío lo hice, lo tuyo no sé. No me vengas a pedir lo de otro, no me vengas a decir que yo trabaje por otro. Maniobrabilidad en el sentido de seguridad. Esa situación en la cual el actor dentro del sistema organizacional cumple ese rol, Crosier va a decir, va a estar intervenido, va a estar influenciado por más elementos que no solamente la garantía de un puesto, de una tarea, como decía nuestra compañera, de una tarea, sino que lo que Crosier va a decir, por más rol, por más función que yo tenga asignada en el sistema organizacional, siempre tengo márgenes de libertad. Es decir, el actor dentro del sistema, la función la tiene que cumplir. Pero en el cumplimiento de esa función le van a quedar tiempos, órdenes que no son del todo precisas, entonces tiene algún margen para cambiar. No sé, por ejemplo, por dar un ejemplo. Yo le puedo decir a Alejandro, lee estos 10 textos, Ale, a ver cuál es más interesante para los alumnos. Y yo por ahí cuando le di los 10 textos pensé que el más interesante era el que empezaba con la letra A. Y Alejandro lo empezó a leer de la Z. O sea, yo lo llamo al otro día y me dice, sí, leí los 10. Ah, sí, pero empecé por el de tal. No, pero pará, no tenías que empezar por el de tal. Ah, pero vos no me lo dijiste eso. Entonces, aún así, en el cumplimiento de la función, Crosier dice, el actor, la persona, tiene márgenes de libertad. Y esta noción va a ser central en cualquier análisis organizacional que hagamos. La persona no solo hace en la organización lo que el jefe cree que hace, o lo que el jefe quiere que haga. Hace más cosas. ¿Y por qué hace más cosas? Porque aún así la organización pretenda pautarle, dicho en términos poco académicos, aunque la organización pretenda marcarle la cancha hasta el punto de nada, no te movés, pero nada si yo no te autorizo, Crosier dice, eso no sirve, porque la burocracia tiene este problema. Cuando la persona intenta escaparse de la norma, el único mecanismo que tiene la burocracia para frenar esa libertad que el trabajador o trabajadora quiere tener es más normas. ¿Sí? No sé, por ejemplo, yo al trabajador le decimos, tenés que liquidar 10 sueldos en las 8 horas de trabajo. Si vemos que el trabajador se levanta de su silla, se va a charlar con otro, se va a usar el WhatsApp al pasillo, lo que sea, digo, sí, listo, mañana liquidás 20 sueldos. Pero así le dé, digamos, el máximo posible, la burocracia no tiene como herramienta, cuando el trabajador se escapa de la norma, no tiene como herramienta sino otra norma que pretenda limitarlo más. Es decir, la burocracia, el único recurso que tiene, grosso recurso, pero el único es norma más norma más norma. En lo que en la jerga se suele llamar el círculo vicioso burocrático. Círculo vicioso burocrático. La tendencia, podríamos dar esta definición, la tendencia que tenemos todos a pensar que la libertad puede reducirse prácticamente a cero, dictando normas cada vez más potentes, cada vez más fuertes, cada vez más cantidad de normas. Bien, esa idea del círculo vicioso burocrático, dice Crosier, es falsa y al mismo tiempo
refuerza los mecanismos que hacen a la burocracia una estructura destinada a reforzarse en sí misma. Es decir, una estructura cada vez más alejada de la realidad, de la posibilidad de cambiar. ¿Se entendió esto? Alejandro, vale que quieras decir algo, ¿no? ¿Se entendió? ¿Quedó claro a qué llamamos margen de libertad y cómo? Ahora vamos a explicar cómo lo entiende Crosier. Ahora, o vamos a intentar explicar cómo lo entiende Crosier. Pero ¿se entiende cómo Crosier critica la idea de la burocracia de control? Sí, a mí yo pensaba, nosotros tenemos una idea de burocracia como algo tortuoso, ¿no? Que tenemos que afrontar. Y está bueno aclarar que el concepto fundacional de la burocracia en realidad era un sistema para administrar lo complejo. En la medida que las sociedades se volvieron cada vez más complejas, la burocracia de alguna manera se desprende un poco de la escuela científica, pero digo, hoy en día imaginarse un sistema burocrático rígido e impermeable a la velocidad con que se producen los cambios, llevaría a esto que vos estabas explicando recién, aislarte prácticamente del contexto, que personalmente es lo que siento cuando voy a veces a algunos organismos y uno tiene la sensación de que está volviendo ni siquiera al siglo XX, sino al siglo XIX. Porque el sistema sigue siendo tan rígido y no soluciona nada, además, porque si la burocracia es un sistema de administración, bueno, se supone que más allá de las vueltas que tenga que dar, yo algo tengo que resolver o poder resolver. Y me parece que es el gran desafío, ¿no? Para aquellos que planifican o piensan los sistemas de administración. Bien, ahí Lucía menciona, a mí no me termina de quedar claro del todo. Bueno, partís de una idea, Lucía, que te tenía que quedar claro del todo. Tal vez no era la idea que te quede claro del todo. No, ¿a qué te referís con claro del todo? Es decir, que sigamos en todo caso y después tratás de precisarlo. No sé, porque tendría que arrancar desde el principio, si podés. No, o sea, entendí todo el sistema burocrático, los márgenes, el tema de las normas. Lo que no, o sea, termino de entender es el tema de la problematización de la burocracia para el autor. O sea, digamos, entendí todo lo esquemático, pero no entendí cómo lo problematiza él. A eso voy. Ah, ok. A Crosier no le interesa problematizar, resolver el problema de la burocracia. Le interesa describirlo para decir, tenemos que analizar las organizaciones lo más alejado posible de esa manera. O sea, su interés no es solucionar lo que para él no tiene solución. Por eso el título del libro, La sociedad bloqueada. No tiene solución el esquema cultural francés. Hay que alejarse de eso. Entonces, en las organizaciones es más o menos lo mismo. O sea, no le interesa solucionar lo burocrático, sino le interesa modificar lo burocrático. Le interesa que el análisis organizacional, la forma de entender el comportamiento del actor en la organización, no tenga en cuenta prácticamente los parámetros de la burocracia. O sea, la problematiza desde el lado de este es un callejón sin salida, no vayamos por acá. En el análisis organizacional vinculado al comportamiento, a la actor y al cambio, sí. En la necesidad de que todas las organizaciones tengan un sustento
que podríamos llamar formal o burocrático, no. O sea, todo, incluso las teorías más modernas, parten de un mínimo burocrático, un mínimo de organigrama la organización tiene que tener. Ahora, no pensemos de que el organigrama explica la organización. Bien, ahí me quedó un poco más claro. Gracias. Ok. Entonces, para Crozier, los actores siempre tenemos dentro de la organización márgenes de libertad. ¿Qué son los márgenes de libertad? Son los espacios en los cuales la organización no tiene herramientas para limitar mi conducta. Esa conducta, esa libertad, tiene un límite. Cumplir la función, cumplir el rol. No puedo desabastecer mi responsabilidad, mi función, mi tarea dentro de la organización. Pero de ninguna manera mi tarea me define en la organización. ¿Son guardadas? Sí. Bien, ahí vamos, Daniela, ahora a lo que vos mencionás. Aguantame un toque. Entonces, el margen de libertad está siempre presente en la organización. Y por lo tanto, dice Crozier, es una variable que tenemos que ver. Es una variable que tenemos que ver. En el margen de libertad, el actor toma decisiones. Decide hacer las fotocopias para el colegio, decide salir del trabajo e ir a pagar un impuesto, decide ir a conversar a otro sector porque está viendo que en el otro sector es más lindo y quiere ver si puede en algún momento engancharse en otro sector de trabajo. Les doy un ejemplo de recién, digamos. La facultad nos exige dar clase los jueves en un horario determinado. ¿Nosotros podemos tener el margen de libertad de dar clase el jueves a las 11 de la noche? No, eso no lo tenemos. Tenemos que dar clase los jueves más o menos de las 9:30 a más o menos las 11:30. Ahora, yo recién a ustedes les dije, aguántenme 10 minutos que hago un llamado de trabajo. Supongamos que haya una norma en la facultad que dice el docente no puede hacer una llamada de su trabajo, de otro trabajo, en el horario de clase. Supongamos que existe esa norma. ¿Cómo la controla? ¿Cómo la controla? ¿Se entiende lo que es el margen de libertad en términos de Crozier? Es la posibilidad que yo tengo de hacer algo que la organización no puede relevar. Y como no lo puede relevar, no lo va a poder controlar nunca. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Bueno, entonces, en ese espacio, en ese tiempo que ganamos en función de ese margen de libertad, el actor toma decisiones. Y acá hay que entender algo, que voy a tratar de decirlo despacio. Cuando decimos que el actor toma decisiones, no necesariamente estamos diciendo que habla, que protesta, que quiere cambiar. El silencio, dice Crozier, es también una postura, una toma de decisiones. El silencio también juega un rol, dice Crozier. Uno lo podría tratar de explicar con este ejemplo, ¿no? Supongamos, recién Alejandro decía que él con su grupo de trabajo habla de alguna manera, trata de convencerlos de que es mejor algunas cosas, por más que el jefe no las valore o por más que el jefe tenga otra visión. Entonces, supongamos que Alejandro nos convoca, todos somos sus trabajadores, y nos plantea esto y nadie habla, digamos. Entonces Alejandro dice, che, qué bien, nadie me dijo nada, quiere decir que me entendieron, quiere decir que están de acuerdo. Y cualquiera de nosotros, cuando salimos, no, yo no dije nada porque este va a fracasar. Yo lo que menos quiero es que después digan que yo lo apoyé. Por eso guardé silencio. O sea, el silencio es también una definición de una postura, de un rol.
en términos de Crozier, el silencio también es una decisión. Entonces, cuando Alejandro se vaya, Dios quiera que no, y venga otro jefe, y usted, no, nosotros no dijimos nada porque ya sabíamos que esto iba a pasar. O sea, ¿no? Como el silencio. No, porque muchas veces cuando estamos en una organización, che, vos sabés que bárbaro, en el desayuno de trabajo nadie me dijo nada. Así que esto que pensé es lo más grosso que se le ocurrió a alguien. No, en realidad no te dijeron nada, porque es un desastre lo que vos pensaste. Y nadie se quiso comprometer. Ese juego, esa relación, es un tema que tenemos que tener presente. Bien. Entonces, ¿cómo entendemos al actor? ¿No? O sea, a veces habla, a veces no habla, tiene margen de libertad, la organización intenta controlarlo, no todos usamos de la misma manera el margen de libertad, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo entendemos entonces al actor en la organización? Bien, y ahí Crozier es el primero de los autores que va a empezar a hablar del concepto de estrategia. ¿Sí? Un concepto hoy recontra usado en las organizaciones, es un concepto re grosso, digamos, ¿no? No, esto tiene que ver con lo estratégico, decimos, ¿no? Bueno, Crozier va a tratar de explicar la estrategia en términos mucho más sencillos de lo que nos imaginamos. O al menos así lo entendimos nosotros, digamos, ¿no? Crozier va a decir lo siguiente. En el margen de libertad, las decisiones que toma la persona, ¿sí? Las conductas que intenta llevar a cabo, parten de una racionalidad limitada. Es decir, el actor no conoce toda la realidad de la organización, el actor no conoce todas sus, ¿cómo decirlo?, implicancias. Puede ver ciertos elementos de la organización, puede tener cierta capacidad, hoy alguien hablaba de las competencias, puede tener más capacidad, menos capacidad para entender, pero esa racionalidad, esa manera de entender las cosas está limitada a su experiencia laboral, a su edad, a cierto componente psicológico. Hay personas que son como más proclives a querer cambiar, otras que son más proclives a querer quedarse con lo que tengo, etc. Entonces, la idea acá es que Crozier le reconoce a todas las decisiones una racionalidad. Es decir, lo que la persona, lo que el actor hace, algún fundamento tiene. Aunque para nosotros sea irracional. Nunca les pasó. Che, pero ¿por qué hace eso? Bueno, para él, algo hay que lo fundamenta. Yo por ahí no lo entiendo. Pero algo hay que lo fundamenta. Por dar un ejemplo, supongamos que nosotros trabajamos en una oficina y tenemos un compañero que se apura. Viene, y yo que soy compañero de él, sé que se apura para después estudiar, porque si termina antes el trabajo, tiene tiempo de estudiar para la facultad. Y viene alguien de afuera, y lo ve que trabaja apurado. Dice, pero flaco, ¿para qué trabaja apurado? Si igual se tiene que quedar hasta las 6 de la tarde, acá en el trabajo. Bueno, esa racionalidad que no puede entender, sí la puede entender un compañero de la persona, del trabajador o trabajadora, que sabe que está haciendo un esfuerzo para terminar el secundario a la noche, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, lo que Crozier dice es, lo que pensamos que es un actuar irracional, en realidad lo es porque no tenemos una dimensión del conjunto, del total, y eso nos pasa a todos. ¿Se entiende eso? O sea, lo que para la escuela clásica o la escuela de las relaciones humanas era irracional, para Crozier va a decir, no, no es irracional, responde a la motivación del actor. Yo puedo tener una racionalidad, el otro puede tener otra racionalidad, pero siempre decidimos en base a recursos acotados. No tenemos todo el tiempo del mundo para estudiar, tampoco podemos trabajar 10 minutos. Actuamos en función de más o menos cómo se van dando
las situaciones. Entonces, ¿desde dónde vemos o desde dónde analizamos ese comportamiento, esa estrategia de, por ejemplo, trabajar rápido para tener más tiempo libre? ¿Sí? ¿Desde dónde la podemos ver?, dice Crozier. Bueno, y ahí va a volver otra vez al concepto de poder. Y ahí lo vamos a relacionar con lo que quedó pendiente de Daniela, de los márgenes de libertad y de los compañeros. Los márgenes de libertad, en realidad, van a depender... Alejandro. Solamente una cosa. Eso significaría, podemos decir que la racionalidad es la manera por la cual yo entiendo esa organización en la cual me estoy desempeñando. La entiendo, la comprendo, la dimensiono. Hay tantas racionalidades como individuos trabajan en esa organización. Sí. Por eso yo tengo la mía, otros tienen la otra. Por eso digo, es racionalidad limitada. No hay una única, sino que hay una suma de distintas racionalidades. Sí. Pero racionalidad no sería solo la manera de ver la organización, sino también sería... Son limitados los recursos que yo tengo para construir esa visión. Está claro. Sí. Nunca puedo conocer el todo. El todo. Nunca, entonces, selecciono lo que me es más ameno, selecciono lo que me es menos ruidoso, selecciono lo que está más cerca de mi visión ideológica de las cosas, y a partir de ahí construyo. ¿Sí? Sí. Perdón, entonces estoy eligiendo yo en realidad, hay una subjetividad en lo que estoy eligiendo de mi entorno, sería, ¿no? Más allá de esa limitación que tengo, de esa visión, digamos. Lo elijo no porque es lo que tengo, sino que lo elijo porque lo quiero. ¿Puede ser así leído o no me estoy equivocando? A ver, el concepto de subjetividad es un concepto que hoy se usa mucho en el análisis organizacional. Yo no diría que Crozier hablaba de subjetividades, porque es un concepto más moderno que Crozier. En ese sentido te diría, la persona trata de analizar de lo que lo rodea, lo que siente puede influir en él. ¿Puede afectarlo o puede beneficiarlo? Digamos, a ver, por dar un ejemplo, yo trabajador no me voy a poner a analizar cómo funciona la gerencia general porque sé que no tengo herramientas para llegar a la gerencia general. Ahora, cuidado, puedo tener herramientas para convertirme en el líder de ese grupo de trabajo. ¿Estoy construyendo lo que modernamente llamaríamos subjetividad? Sí, pero no sería una palabra que existía como categoría de análisis cuando Crozier escribe su libro, sí. Bárbaro, clarísimo, gracias. Ok, entonces, ¿qué es lo que define para Crozier esa estrategia? Bueno, cómo los márgenes de libertad juegan con las relaciones de poder. ¿Y por qué? Porque así yo, como trabajador o trabajadora, tengo márgenes de libertad, también los tiene mi compañero, también los tiene mi jefe, también los tiene mi subordinado. Entonces, del juego de relaciones de poder que se dan en esos márgenes de libertad, se construye la estrategia, se puede explicar el comportamiento. Por eso yo decía, no tengan la visión de que el poder es solo la del jefe, la del gerente, la del burócrata. En términos de Crozier, todos manejamos alguna cuotita de poder, porque en toda organización hay márgenes de incertidumbre, donde la organización no puede saber qué yo hago minuto a minuto de las 8 horas de trabajo. Pero así como yo tengo márgenes de incertidumbre en donde puedo actuar, también los tiene mi jefe, también lo tiene mi secretaria, por decir. Entonces, en la medida en cómo negociamos mi libertad y tu libertad, nos comportamos.
yo en algún tema estaré dispuesto a resignar más, en otro tema vos estarás dispuesto a resignar más. De Crosier nace la idea de negociación como elemento de la estrategia. Entonces, Daniela, vos decías, esos márgenes de libertad son coartadas por los mismos compañeros de trabajo. Yo no usaría la palabra coartadas. Son puestas enfrente, son negociadas, son conversadas. Ale, hoy no des el práctico, si tenías que hacer otra cosa, pero por favor, el jueves tal de mayo, cubrime porque yo tengo una audiencia en tribunales. Se ve, o sea, yo le permito una libertad porque sé que esa libertad se va a traducir en una libertad para mí. El famoso yo te cubro, mañana cubrime vos, digamos, dicho en términos más sencillos. Si yo me pusiese estricto con el otro, estoy admitiendo que el otro se va a poner estricto conmigo algún día. Dicho de otra manera, en la medida en que yo te doy libertad, te estoy diciendo, yo también tengo derecho a pedirte libertad. Yo lo traía a colación, entendí perfecto lo que dijo, profe. Lo traía a colación porque justo cuando usted dio el ejemplo de los actores y el rol en esto de la facturación, nada, me dio risa porque me hizo acordar a unas cosas de trabajo. Vio que hay como muchas instancias en lo que tiene que ver la facturación de una persona. O sea, primero está la persona ¿Seguimos un ratito más? Bien, estábamos. Entonces, tratando de responder la pregunta de la compañera que ahora se me borró y no me acuerdo el nombre, yo no usaría la palabra coacción para decir que nuestros compañeros, el grupo de trabajo, coacciona los márgenes de libertad. Diría que los márgenes de libertad se negocian. Usando una palabra que dijeron hace un tiempo, se consensúan entre los integrantes de la organización. En esa negociación, los actores sienten que pueden obtener ventajas relativas. Ese es otro concepto interesante que se deriva del análisis de Crosier, la relatividad de las funciones, de los roles. Él lo pone como ejemplo en el análisis que hace en un complejo industrial en Francia. Él pone como ejemplo de este tema de los márgenes de libertad y de la negociación a los obreros de mantenimiento. Dice, los obreros de mantenimiento son normalmente un grupo de trabajo menos privilegiado porque están, digamos, como para arreglar algo que se rompe, pero si no se rompe, no son trabajadores muy valorados, normalmente incluso están ubicados hasta lejos de la máquina, del entorno fabril, ocupan un lugar del cual no salen si no hay que hacer algo. Es decir, podría decir, por decirlo de alguna manera, podrían pasar todo un día ahí a la expectativa de si tienen que hacer algo o no. Distinto al trabajador que va activamente a un puesto de trabajo. Sin embargo, dice Crosier, los obreros de mantenimiento, que uno podría pensar tienen muy poco poder formal, en determinadas situaciones son el eje en el cual el poder formal puede cumplir su función. Y pone este ejemplo, o demos este ejemplo. Supongamos que el gerente de producción, ¿sí?, que tiene a su cargo los trabajadores, recibe una llamada del gerente general y dice, mira, supongamos que fabricamos guantes, supongamos que fabricamos barbijos. Tenemos que multiplicar por 10 la producción, porque si no vendemos ahora, no vendemos más.
el gerente de producción dice, bueno, llama a sus trabajadores y dice, miren, va a haber horas extras, tenemos que aprovechar, tenemos que aumentar la producción a tantas unidades por día, etc. Y uno de los capataces le dice, sí, señor gerente, no hay ningún problema. El tema es que tenemos 2 máquinas rotas, ¿usted se acuerda? 2 máquinas rotas. Viene el jefe de mantenimiento y dice, mira, necesito que me lo arregles para mañana esto. Ah, pero vos sabés que no puedo para mañana, porque como vos no me habías dicho nada, yo le di vacaciones a la gente. Y ahora, no sé, no le puedo decir que se vuelva. Entonces, en esa situación, el jefe de mantenimiento es un eje central en esa negociación, porque el gerente de producción puede mandarlo al jefe de mantenimiento, sí, arrégleme la máquina. Ahora, el jefe de mantenimiento puede decir, sí, pero vos me autorizaste vacaciones de la gente, pero yo te pedí que me compres determinadas herramientas y no luchaste con tu jefe para que me compre las herramientas. Yo te dije incluso que esa máquina se podía romper y vos me dijiste que para qué arreglarla si no había mucho trabajo. Bueno, entonces, ¿cómo termina esa conversación? El gerente de producción le dice, decime qué querés, pero arreglá las máquinas. Entonces, el jefe de mantenimiento, que era un personaje oscuro, alejado de la toma de decisiones, se convierte en el eje central de la toma de decisiones. ¿Se entiende? Bien, ese ejemplo, forzado un poco en esta situación, nos da la idea de a qué se refiere Crozier con racionalidad. ¿Sería racional que ese jefe de mantenimiento se le oponga al gerente y diga, no, mira, yo no te puedo arreglar nada? No sería racional. Sí le está para ser jefe de mantenimiento. Ahora, desde el punto de vista de la estrategia, ¿qué consigue? Cuando va a ese cubículo donde están sus trabajadores, dice, muchachos, vamos a tener horas extras como tienen los que trabajan en serio. Entonces, consiguió algo que la organización nunca le hubiera dado, formalmente, pero al mismo tiempo no puso en crisis a la organización. Les va a pedir a sus trabajadores, les va a decir, miren muchachos, yo sé que hay gente de vacaciones, pero hagamos el esfuerzo, trabajemos, vengamos el sábado, vengamos el domingo, porque de esta ganamos todos. O sea, ¿se entiende a qué se refiere Crozier con la negociación como forma de que todos saquemos ventaja? Porque eso es tal vez lo que a partir de Crozier, en términos más modernos, se conoce como la teoría de los juegos, o la teoría, eliminar la teoría de suma cero. No tenemos que pensar que de una negociación uno gana y otro pierde. Pensemos que de una negociación todos podemos tener ventajas relativas. ¿Sí? Todos podemos tener ventajas relativas. Para tratar de explicarlo, ¿por qué esas ventajas no son absolutas? Porque el jefe de mantenimiento no quiere que lo echen al gerente de producción, porque con él puede negociar. Entonces, no puede forzar, che, no te arreglo ni una máquina, porque sabe que eso en términos prácticos implica que el gerente de producción lo echen y venga otro, al cual no conoce, al cual no sabe sus puntos débiles. Entonces, la negociación es entre actores que conocen su situación relativa en la organización. Y los márgenes con los cuales se pueden mover. Y los márgenes con los cuales se pueden mover. Exactamente. ¿Esto a qué nos lleva? Que Crozier, sin decirlo, pero lo vamos a vincular nosotros, Crozier lo que nos está diciendo, en la organización, en la organización son más importantes las redes informales que no las redes formales. Lo que no quiere decir abajo las redes formales,
matemos las redes formales. Lo que está queriendo decir es, dejemos que las redes formales existan, a todos nos dan cierta garantía, pero sepamos que de ninguna manera las redes formales, la comunicación formal, limita nuestro rol. Al contrario, es el punto de partida de nuestro rol. ¿Se entendió esto más o menos? Fuimos un poco rápidos. Hoy, bueno, no tengo los textos ahora, pero hoy alguien había dicho que no había entendido del todo un poco la idea. Yo, profe, entendí bastante bien, o sea, fue bastante claro. Bueno, con esto cerraríamos. Ok. A ver. Lo de estrategias y el concepto, porque se cortó el Zoom justo ahí. A ver, la estrategia sería la forma de explicar por qué los actores toman ciertas decisiones. Es decir, construir una estrategia es el análisis, no siempre consciente, que hacemos cada uno de nosotros de, yo quiero lograr esto, pero tengo estos mecanismos, tengo estos recursos. Entonces, muchas veces la estrategia va a ser la utilización de los menores recursos posibles para lograr el objetivo. Y en otros casos, la estrategia va a ser, bueno, me cueste lo que me cueste, tengo que llegar. ¿Sí? La estrategia es la construcción, digamos, entre cierta idea que quiero lograr en la organización y el análisis de los recursos que tengo. Pero siempre esa estrategia es racional para el sujeto que la construye. No necesariamente esa racionalidad es detectada, es vista por un tercero. Pero para el sujeto, para el actor, el comportamiento que está definiendo es racional. ¿Sí? Ahí más o menos. Bien. ¿Ale? ¿Vos querés? No, bien, bien. Es un temón es muy interesante, porque además tiene muchas aristas. Y pensaba cuando dabas el ejemplo de los obreros de mantenimiento, lo que pasó en el lugar donde yo trabajo con el área de sistemas. La implementación del trabajo de la virtualidad hizo que los de sistemas creo que trabajaran hasta el domingo, hasta las 3 de la mañana, porque tenían que hacer una serie de modificaciones para que todas las obras nuestras, que son 80 casas, pudieran acceder a una base de datos, y en un momento hubo un tráfico muy grande y muchos atascos, entonces los flacos estuvieron trabajando. Bueno, yo después me enteré de esto que vos decías, ¿no? De algunas licencias especiales, bueno, obviamente cosas que se acordaron, que se negociaron. Como un ejemplo muy claro en la actualidad con lo que estamos viviendo ahora. Sí, los obreros, los trabajadores, el personal de sistema siempre es un núcleo ahí. Es un núcleo, claro, es un núcleo importantísimo, claro, Sí. más en esta época. Pero pasó exactamente eso. En un momento lo llamaron y les empezaron a hacer ciertos cuestionamientos de que las cosas no funcionaban bien, y ellos expusieron por qué, y bueno, tuvieron que hacer toda una serie de arreglos, hubo desconexiones así de muchas horas en algunos días, hasta que la cosa empezó a funcionar bien. Pero trabajaron días y días. Falta el dispositivo de los sindicatos, dice Daniela. ¿Por qué? ¿Cómo sería eso? Ah, que tienen que ver con las negociaciones también. No. Sí, son un elemento importante los sindicatos.
Sí, pero los sindicatos son más... muchas veces los sindicatos son más burocráticos que las organizaciones a las cuales representan. Es un tema para debatir, es un tema para debatir interesante. Debatir interesante. No me refiero a las personas, digamos, me refiero a la estructura. Ustedes saben que en nuestro sistema hay un solo sindicato por rama de actividad, digamos. O sea, para dar un ejemplo, si yo trabajo en un mercado, sea en Salta, en un mercado de barrio, o sea en el Carrefour de La Matanza, me representa el mismo sindicato. Imagínense que tienen de común Carrefour con un pequeño comercio en Salta. Bueno, sin embargo, en nuestro sistema hay un solo sindicato para todos los empleados de comercio. Por eso digo que los sindicatos son estructuras muchas veces más burocratizadas. Sí, pero en el sindicato hay varios estados, dice Daniela, y con mucha razón, porque el Estado crea normas y es el único que se puede apartar. En la actividad privada hay un solo sindicato por rama de actividad, salvo para el Estado, que se autopermite tener varios sindicatos. ¿Por qué? Porque negoció con cada uno de los representantes en algún momento, no me hagas paro, pero te doy la personería gremial. Lamentablemente. Los sindicatos en el Estado coexisten porque hay una reglamentación del Ministerio de Trabajo que dice que en el Estado se pueden crear nuevos sindicatos aglutinando trabajadores ya representados, cosa que no existe en la empresa, en la actividad privada. ¿Por qué pasa eso en el Estado? Bueno, porque el Estado le fue concediendo a distintos representantes gremiales, a cambio de alguna prebenda, la posibilidad de tener un sindicato, perdón, de formar un sindicato. Por eso, por ejemplo, hay un solo sindicato de docentes privados, SADOP. Sin embargo, de docentes, de maestros públicos, hay un montón. Bien. Bueno, no entremos en sindicato, que es un tema complejo. No entremos en sindicato, que es un tema complejo. Hoy, para dar un ejemplo, y de paso mencionarlo, hoy iba a haber un paro, una desconectividad de los docentes universitarios, porque la propuesta salarial del gobierno no era del todo, digamos, era valorada como insuficiente. El 35% se terminó aprobando en 6 aumentos, digamos, a lo largo de acá a febrero del año que viene. Ese aumento, si la administración política hubiese sido otra, ¿lo hubiesen aprobado? No sé. No sé. Entonces, los sindicatos son un actor dentro del sistema de las relaciones laborales muchas veces más burocrática que la propia organización.